Buonasera. Buenas tardes. Hoy entramos todavía más dentro del título del meeting de este año. Damos la bienvenida a Luca Doninelli, un gran amigo personal de muchos de nosotros. Gran amigo del meeting. Antes se lo decía, participó en el... ¿Cuántas participaciones? 49 participaciones en el meeting. Presentaciones de libros, intervenciones. Es una buena aportación al meeting. Es un famoso escritor, gran escritor. Empezó a escribir en el año 78, creo. Empujado por Giovanni Testori. Sus obras son conocidas, Los dos hermanos, Volvíamos del mar. Ha ganado la selección Campiello, otros premios. Fue finalista en el premio Strega y también es finalista en Campiello 2016 con su última novela. También es profesor en la Universidad Católica de Milán. Y precisamente leyendo algunas páginas de esta última novela, hemos encontrado sugerencias, consonancias, la catástrofe, cosas que nos han llevado a decidir que fuera él quien presentara el título del meeting. Es algo nuevo, es algo distinto para el meeting porque es la primera vez que encomendamos a un poeta, a un escritor, por lo tanto a un lenguaje distinto. La introducción un poco más sistemática al título del meeting. Y digo sistemática porque creo que desde que empezamos, cada gesto, no solamente cada encuentro, sino cada gesto, cada cosa que se hace, que se ve aquí en el meeting, que escuchamos, ha sido una introducción a este tú eres un bien para mí. Y hoy queremos ser más sistemáticos en presentar este título. En su novela también hay una civilización destruida que tiene una visibilidad material, un mundo destruido, hombres destruidos, hombres que han perdido el deseo de vivir, de construir, de trabajar. Todo se está derrumbando, como en la ciencia ficción. Todo se ha interrumpido, transportes, comunicación, las ciudades han explotado, se han destruido a sí mismas y los deseos buenos de los hombres en un contexto así, donde la vida se ha convertido en algo realmente difícil, donde lo más brutal que hay en cada ser humano sale a la luz, los deseos de los hombres parecen haber desaparecido. Pero ahí también hay alguien que en estas situaciones improbables sigue creyendo en el deseo del hombre. Alguien que sabe, dice la novela, que una civilización coincide con los campos que abre al deseo humano. Alguien que sabe que ningún crimen es tan duro como el exterminio del deseo. Alguien que sabe que incluso en las condiciones más adversas, un chico puede seguir deseando muchas cosas. Y este alguien existe en la historia de Doninelli y es una criatura femenina, es Chantal. Quien ha leído la novela la conoce, que tiene la valentía de mirar a cada persona que encuentra como un bien. Chantal tiene la valentía sencilla e ingenua de creer que el deseo de cada hombre y de cada mujer es lo que puede cambiar la historia, la gran palanca para cambiar la historia. Chantal tiene esta valentía, esta sencillez que cree en el deseo, en el hombre, en el corazón.
Pero esta valentía de Chantal no es como el de Prometeo, no es simplemente un esfuerzo personal. Es una valentía que no me parece muy distinta de la que habla el Papa Francisco en el mensaje que leímos el primer día para el meeting, que nos decía, es valiente este título. Y hablaba de una valentía de quien no se cierra en el horizonte estrecho de sus propios intereses, de una valentía capaz de superar la inseguridad existencial que nos lleva al miedo ante el otro. Habla de una valentía capaz de dar testimonio del diálogo. Y añadía el Papa Francisco, un diálogo que implica la claridad de la propia identidad y al mismo tiempo una disponibilidad a entrar en la piel del otro, a ponerse en su lugar para captar lo que anima su corazón, lo que busca realmente. Yo sentí como un eco de esa valentía de Chantal, leyendo este mensaje del Papa Francisco. ¿Y qué sucede? Sucede en la novela que alrededor de Chantal se crea un mundo, un contexto en el que se puede vivir con contradicciones, con dolor, con situaciones difíciles, pero el amor y la valentía de Chantal construyen como otro mundo en el mundo. Y entonces nos preguntamos, hoy, que no es que vivamos en una catástrofe como la que describe Doninelli en su novela, pero parecida, hay hoy hombres que deseen amar una nueva construcción, que desean que se pueda construir un nuevo mundo en el mundo. Y aquí leo una cita de Don Giussani en la que decía, una nueva civilización, una cultura nueva, siempre está en nexo con todos los jirones de bien que se encuentran en el mundo, para darles valor, para usarlos, abandonando todo lo demás a la misericordia del Padre. Y yo me preguntaba, hoy existen hombres que deseen amar así una nueva construcción, que deseen amar una cultura nueva, que tenga un nexo, que sea un nexo para todos estos fragmentos de positividad. Piensen cuántos fragmentos de positivo hemos visto en estos días, en este meeting. Pienso que es una bonita pregunta. Y añado otra, inevitable casi. Nosotros, los cristianos, seguimos creyendo, creemos todavía en la capacidad de la fe que hemos recibido, que pueda ejercer un atractivo ante con aquellos con los que nos encontramos. Creemos en este atractivo de su belleza desarmada, porque si es posible para Chantal amar, mirar positivamente, no podemos no preguntarnos, ¿es posible para nosotros? Creemos que este atractivo de la belleza desarmada puede vencer, conquistar a otros. Y concluyo, si tú no fueras un bien para mí, ¿por qué debería desear construir contigo? Si tú no eres un bien para mí, ¿por qué debería desear tener un encuentro contigo? ¿Por qué debería desear compartir contigo la belleza que yo he encontrado? Si tú eres un bien para mí, algo que no es para nada descontado, y la intervención de Doninelli lo va a mostrar, es una cuestión muy seria. Podemos desear construir, unirnos. Se puede desear todo esto si el otro es un bien, pero si no es un bien para mí, ¿para qué?
Si yo no te miro de esta forma, ¿por qué debería desear construir contigo? Es una cuestión realmente seria. Por lo tanto, ahora, Luca, te escuchamos. Nunca hubiera hablado de este personaje, de lo que hace este personaje de Chantal en mi novela, si no hubiera encontrado lo que explico en la realidad. Porque hay que hablar de lo que conocemos, de lo que hemos aprendido. Y es lo que desearía hacer hoy, porque yo no tengo títulos especiales para estar aquí en esta mesa y por lo tanto me importa todavía más poder decir lo que yo he aprendido de otros. Hablando esta mañana con Constantino Expósito después de la misa, comentábamos. Decimos lo que hemos aprendido porque quien nos lo ha enseñado también es uno que ha aprendido de otros y por eso yo querría empezar con una dedicatoria a una persona, porque hay una persona que en estos años me ha enseñado especialmente todo esto y son muchas las personas que me han enseñado, pero una que pude conocer de cerca durante estos años muy difíciles para mí por muchas razones, viendo vivir a esta persona, mirándole mientras vive, viendo cómo él enseña, cómo habla, ha sido para mí realmente una ocasión para entender mejor que la vida es esencialmente la respuesta a una invitación, a alguien que nos llama. Por eso quiero dedicar, y es una forma para decir gracias de todo corazón a Erasmo Figini, fundador de Cometa, junto con su hermano, esta intervención, porque mucho de lo que voy a decir hoy lo he aprendido de él. Estaba en Cometa cuando Marco Aluigi me llamó para pedirme que hiciera este encuentro sobre el título. Tuve que sentarme un momento. Y la primera imagen que me vino a la cabeza fue la imagen de María, la imagen de la piedad. María que acoge en su seno el cuerpo del hijo muerto. Para ella Jesús era el hijo al que había crecido, que había amado, el que le había hecho susurrar el corazón y al mismo tiempo era Dios, era hijo del Altísimo. Para ella las dos cosas eran una única cosa y en ese momento estaba muerto, inerte en sus brazos. ¿Qué podía significar para María en ese instante? Tú eres un bien para mí. Este fue mi primer pensamiento. Es un abismo que se abre quien quiere afrontar este tema sin retórica. Un abismo en el que es fácil caer sin una gracia inimaginable, imposible que ha sucedido. Si yo no hiciera experiencia de alguien que me dice aquí, ahora, tú eres un bien para mí, yo no tendría ningún derecho de hablar sin esta experiencia. Empezaré con 3 observaciones preliminares. Y perdónenme si voy a leer, porque si no voy a perder el hilo. El dato cultural más impresionante de estos años era la total incapacidad de Europa y Occidente en general de hacer frente con un juicio lúcido, nosotros hijos de la Ilustración, a todas las tragedias que está atravesando por las
matanzas del terrorismo, que está sucediendo los desastres en nuestros mares, algo realmente impresionante desde este punto de vista, una inesperada fragilidad económica que produce masas cada vez mayores de pobres, hasta la persecución de la que en muchas partes del mundo es objeto la fe cristiana. Es urgente que nos ayudemos a recuperar una posición adulta culturalmente, una posición que comprenda lo más posible todos los factores en juego: el terrorismo, la inmigración, la crisis, los odios ideológicos. También entre nosotros es muy difícil encontrar personas capaces de afrontar el problema en su totalidad. Pero esto es lo que urge. Tenemos que tener una mirada unida, unitaria, ayudarnos a pensar, porque pensar significa esto: tratar de afrontar todos los términos de una cuestión compleja. La segunda observación es que el humanismo occidental está colapsado y nuestra pregunta sobre el futuro seguimos teniéndola a pesar de los atentados terroristas, y leyendo los periódicos nos damos cuenta de que el horizonte de esta pregunta es reducido. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué será de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, de nuestra riqueza, de nuestras tiendas, de la posibilidad de comprar? El primer dato es que nosotros seguimos mirándonos a nosotros mismos, tratamos de salvar nuestras políticas, nuestros proyectos, y nos cuesta imaginar nuevos proyectos, y a menudo incluso nos negamos a imaginar un nuevo proyecto, y mientras tanto crece el pánico. Y aquí mi pregunta: ¿cómo podemos recuperar aquí y ahora un pensamiento sano, no enfermo, no capaz de afrontar al otro sin ser paranoicos? Massimo Cacciari hace algunos años dijo en una entrevista que el problema principal de cada alcalde son los ciudadanos, con sus quejas estúpidas, con su incapacidad de ir más allá de sus pequeños problemas. A menudo obstaculizan la buena administración del alcalde, y concluía que sin ciudadanos las ciudades se podrían administrar mucho mejor. Diciendo esto, Cacciari citaba a Hannah Arendt, que en sus Orígenes del totalitarismo, que recoge la trágica experiencia de un siglo de horrores, establecía una diferencia fundamental con el totalismo actual. Antes el hombre estaba aplastado, y actualmente el hombre es inútil, no se podría sustituir lo que imaginaba Giovanni Testori con un robot. Se podría sustituir su sangre con una linfa sintética. En el curso del tiempo, el porcentaje de víctimas civiles en las guerras ha aumentado hasta ser casi la totalidad. El hombre entendido individualmente, que cuenta cada vez menos. Y entramos ahora en el centro de las reflexiones en las que empiezo a hacer mi profesión, que es escribir. Recientemente murió la madre de un amigo mío, una madre muy anciana. En uno de los últimos días de su vida, esta mujer dijo a su hijo: oye, ¿cuándo estaré delante del Señor? ¿Qué le voy a decir? Mi amigo se quedó sorprendido por estas palabras, porque su madre, que era una mujer de gran fe, tenía la conciencia de que el encuentro con Dios es un encuentro personal. El encuentro con otro, con uno que me dice tú, al cual yo digo tú. En efecto, el hombre empieza a contar solamente cuando encuentra a alguien que le dice tú. Y aquí tenemos un primer paso. Ahora voy a tratar de detallar todo esto desde el punto de vista del escritor, tratando de contar la vida como se presenta, no tratando las ideas o los modelos, sino la vida como es. El tú puede ser feo. Hay una forma, una manera de decir que yo detesto. Cuando uno te dice no nos tuteábamos, a menudo me lo dicen personas con las que nunca he intercambiado una palabra en toda mi vida. Es una frase a la que no puedes decir
no, porque quedas mal, pareces un maleducado. Pero la alternativa a la figura del maleducado, además de ser una mentira, como no, que no es verdad, que lo sientes, es como entrar en un área de pseudoconfianza en la que yo estoy a merced del otro. El otro me admite en su área de confianza. Yo puedo confiarme mientras que él no lo hace conmigo casi nunca. Es como un ejercicio de fuerza del cual salimos neutralizados. Mi interlocutor está en su área de confianza en el que su posición no es de igualdad respecto a mí. Y este equilibrio se llama poder en el sentido negativo de la palabra. Y esto produce un mundo de relaciones desequilibradas y por eso es difícil de gestionar. Te poseo, te puedo alcanzar en cualquier momento. Tú no sabes nada de mí, no me puedes ni tocar ni alcanzar. Y aquí os remito a la lectura del proceso de Kafka, del juicio de Kafka. El tú también puede tener una función reductiva. Cuando decimos tú a alguien que no va como nosotros queremos y tratamos de hacer que vaya como nosotros queremos. Por ejemplo, cuando intentamos abrir una puerta y no podemos, cuando el coche no se pone en marcha. ¿Quieres salir de ahí? Si le digo a una gallina, ven aquí, bonita, sabe que le quiero tirar el cuello, entonces se esconde. Si en cambio las cosas funcionan como queremos nosotros, no hay mucha razón para llamarlas del tú. Son medios, son instrumentos, una prolongación de nuestro cuerpo, una función de nuestro proyecto y no necesitan recibir de nosotros su ser, su consistencia somos nosotros. Damos del tú a la gallina que se escapa y no a la que está parada. La existencia del otro parece manifestarse, como una oposición, una enemistad. Y yo estoy obligado a tenerlo en cuenta, a mi pesar. El otro es un enemigo. Pasar a través de este aspecto creo que es inevitable. Y incluso con Dios es así. Moisés, Jonás, San Agustín, Miguel Ángel y el innominato de Manzoni. El tú, tercera observación, es otra cosa. En el pasado mes de febrero, mi mujer, que fue operada en un pie, no pudo caminar durante un tiempo. Y yo la llevaba en silla de ruedas. Y este sencillo gesto me hizo conocer aspectos del suelo de mi casa y también de la acera delante de mi casa, de las que no me había dado cuenta en ese momento, porque ahora era un obstáculo, un problema que había que resolver. La alfombra, un pequeño hueco en la acera, si lo ignoraba, la silla con mi mujer encima se iba por su lado. Son experiencias muy sencillas como estas las que nos enseñan algo sorprendente, que la realidad en torno a nosotros, cada parte de la realidad en torno a nosotros obedece a un proyecto que no nos pertenece. La acera no está hecha para mi silla de ruedas. Ese desnivel pertenece a esa pequeña parte de la acera que me afecta en ese momento, pero no es solamente esa pequeña parte. Gracias a ese desnivel yo aprendo que el otro como tal obedece una regla que yo no he creado. La existencia del mundo, y esto no lo digo yo, sino gente mucho más importante de mí, es una presencia inexorable. Algo que los artistas representan como un precipicio, como un grito, como una amenaza, como el grito de Munch, o los cuadros últimos de Van Gogh o de Francis Bacon, o como una luz misteriosa, inquietante, como algunas pinturas de Pietro della Francesca, Henri Matisse. Nadie nos deja en nuestro lugar, nos obliga a movernos y por eso su presencia es algo que muchas veces admitimos, pero sin quererlo. Esta acogida del otro que nos mueve muchas veces en contra de nuestra voluntad es porque otro se dirige a nosotros.
Si yo fuera la acera, si fuera el suelo de mi casa, donde camino con la silla de ruedas, qué contento que estaría si dijera cuando pensábamos que ni siquiera se acordaba de nuestro nombre. Nos sentimos abrazados porque más allá de las consecuencias políticas, tú eres un bien para mí, es un abrazo, es la traducción en palabras de un abrazo. ¿Quién sabe si se acuerda de mí? Nos decimos. Y una persona viene hacia mí, nos abraza, con los brazos abiertos de par en par, dice mi nombre, no pretende resolver mis problemas, no nos quita nada de nuestro dominio, reconoce que somos algo original, hermoso, irreductible a cualquier cosa. Quien hace esto nos ayuda a amarnos, a aceptarnos, conocernos. David Foster Wallace, un escritor americano muy conocido para los jóvenes o quizá menos jóvenes, pone en esta ternura la tarea suprema de la vida humana. Es un pasaje maravilloso, dice Foster Wallace. El miedo es la condición básica y hay motivos de todos tipos para estar asustados. Pero el punto es que nuestra tarea aquí es aprender a vivir de tal forma que no estemos constantemente aterrorizados y no en la posición de querer utilizar cualquier instrumento o las personas para alejar ese error. Por lo que se refiere a mí, el rostro que doy a ese terror es la conciencia. No basta, que cualquier meta que alcance no basta, que hay una especie de extraña insatisfacción y de vacío en el corazón de mi ser que no puedo colmar con nada externo. Yo creo que esto es así desde siempre, desde que los hombres primitivos estaban en cuevas y aunque lo distingamos con miles de palabras o jergas culturales distintas, el desafío es que nunca ha habido nada de calidad tan alta proveniente del externo que pudiera colmar ese vacío o esconderlo. Y yo personalmente creo que si ese vacío se pudiera colmar, sería solamente por instrumentos interiores que hay que ganárselos, hay que desarrollarlos y tienen que ver con el amor hacia sí mismo. Y aquí es interesante porque nunca he oído a nadie que no fuese cristiano o que no se llamara cristiano, que distinguiese de una forma tan bonita el amor propio del amor a sí mismos. Y dice, si piensas en las veces en las que en tu vida has tratado a las personas con un amor, con una corrección extraordinaria, si les has cuidado de forma totalmente desinteresada, solo porque tenían un valor, porque eran seres humanos, hacer lo mismo con nosotros mismos, tratarnos como trataríamos a un amigo precioso, a un niño al que queremos más que a nuestra vida. Creo que es posible llegar a este punto. Creo que en parte la tarea que tenemos en la Tierra es aprender a hacer esto. Nuevo punto. Tú eres un bien para mí. En Hamlet de Shakespeare, un actor invitado en el castillo de Helsingør llora delante de Priamor muerto. Es algo demasiado doloroso para él y Hamlet está sorprendidísimo cuando le ve llorar y se pregunta quién era esta persona para él o qué eran el uno para el otro, qué es el otro para mí. En la escuela en la que yo colaboro, una escuela de los hermanos Figine en Como, de Alessandro Mele, de Palombini y de muchas otras personas maravillosas,
Tienen prevista una hora con un título fantástico. Todo es para mí. Durante esa hora, los chicos son invitados a limpiar los locales, a reparar lo que se ha roto durante el día por distracción o por otros motivos, y hay un riesgo de limitarlo a una idea que diga: una sala ordenada es mejor que no una sucia o desordenada, etcétera. Si solo es esto, para mí es algo sinónimo de en mi interés. En mi interés de mi interés que la mesa quede limpia. En cambio, si lo queremos traducir con otra frase, es sinónimo de nada me pertenece. Antes decíamos que la realidad obedece a leyes que yo no he establecido, hasta la enemistad. Y ahora tenemos que añadir que este no ser menos es para mí. Yo reparo la silla o limpio el suelo porque se me da igual que la clase de matemática, igual que mi compañero de clase, igual que me es dada toda mi realidad, incluida mi vida. El suelo que hay que limpiar, las cosas que reparar, son signos de una relación con las cosas que la razón reconoce por naturaleza, aunque luego tenga que superar la instintividad, y esto es un esfuerzo y no coincide con la naturaleza. Cuando veis una nube que se levanta por occidente, al momento decís va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur decís viene el bochorno, y así sucede. Hipócritas. Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿y por qué no exploráis pues este tiempo? Es como decir reconocer los signos naturales, pero vosotros conocéis los signos solamente si os interesa. Pero yo no reparo las cosas para poder volverlas a romper, sino porque me es dado, y entonces no puedo hacerlo tratando a mis compañeros como si fueran un perro. Esto es ser hipócritas, no es una cuestión de incoherencia que siempre sucede, sino una cuestión de concepción de sí. Pedro, después de haber renegado a Jesús, llora amargamente, mientras que Judas, después de haberlo vendido, se cuelga. No es que un pecado sea más grave que el otro en sí mismo. Es distinta la relación con la realidad. Estoy convencido de que Judas amaba a Jesús, pero el problema es la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este al que amo? ¿Puedo amar a un profeta? ¿Puedo amar a un maestro? ¿Puedo amar a un hermano que enloquece de repente? Tú eres un bien para mí. Toda la civilización depende de la estima que tenemos instante por instante de este tú. Es una cuestión de estima. Este es el sentido de la civilización cristiana y laica, cuarto punto, que hemos construido a lo largo de los siglos, desde Abraham y de la fundación de la polis griega hasta hoy. Una civilización que no solo nos dio y produjo Giotto y Leonardo da Vinci, sino que también nos permite dejar un sitio en el bus a una persona mayor, a una mujer embarazada, que nos lleva a no considerar un enemigo al profesor de nuestro hijo solo porque lo suspendió, etc. Todo esto, sin embargo, conlleva un drama que no se puede evitar. Entre tú y yo hay un espacio dramático, a veces incluso trágico, donde hay que volver a utilizar la libertad una y otra vez. Entre tú y yo hay algo que no soy yo, que no eres tú, algo ajeno, otra cosa en el sentido material del término, porque la libertad no se ejerce en la nada y tampoco es un ejercicio de posesión del otro, incluso justificado. Esto es lo que quería decir, porque quizás haya un desenlace feliz, pero no hay que tener prisa. Hay un espacio de silencio entre tú y yo, un espacio en el que se conserva la soledad misma de toda criatura en detrimento de la retórica que se hace a veces acerca del tema de la comunicación, que siempre hay que estar conectados. El mundo alrededor nuestro, todo alrededor tuyo. Y se conserva como relación con algo que es
algo más del cuerpo que tengo delante de mí y que podría incluso negar y decir no existe. Incluso las redes sociales muchas veces tan solo son los testigos mudos de nuestra soledad. No son distintos, quiero decir, de lo demás de la realidad. Pues entonces el problema es cómo tú te conviertes de verdad en un tú irreducible. Esto no es evidente, no es automático, nada se puede dar por sentado. Una de las experiencias más duras, pero también más significativas de mi vida, fue la compañía que algunos amigos y yo hicimos a nuestro querido amigo a lo largo de la enfermedad que lo llevó a la muerte en el año 2011. Bueno, a honor de la verdad, no sé si nosotros le acompañamos a él o si al revés. Mientras que estaba en el hospice, y saben que es un lugar donde ya no hay posibilidad de curación, nosotros fuimos a verle todos los días y pasábamos con él la mayoría del día. Y yo estaba trabajando allí todo el día a veces. Se hablaba un poco de todo, pero no de todo en realidad. E incluso las cosas de las que hablábamos o los textos que leíamos juntos aparecían en su verdad. Es decir, una ayuda, una sugerencia, pero no algo que pudiera de verdad responder al grito silencioso de esos ojos de ese amigo mío. No porque esas cosas no fueran verdaderas, sino porque la verdad siempre exige, siempre necesita un salto, un movimiento del yo. Nunca es automático, porque lo que es automático es lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, es el diablo. Y él se encontraba delante al salto más grande que tenía, y el salto tenía que hacerlo él, y solo él, y no nosotros o las palabras que estábamos leyendo. En esos momentos quedaba claro que la respuesta a ese grito silencioso no se encontraba en nuestras palabras y tampoco en nuestras pobres personas, sino que en un encuentro con alguien que era distinto de nosotros, que no éramos nosotros. Nuestra tarea era decir sí a ese encuentro, decir sí junto con él, que respondía sí, y les aseguro, lo hizo hasta el final. Entre tú y yo hay un silencio denso, difícil de aceptar y difícil de aprender, pero en este silencio está también la raíz del bien. Yo no soy la respuesta a tus preguntas, tú no eres la respuesta a mis preguntas. Nada nos basta nunca, decía Foster Wallace. Por ende, yo no puedo ejercer un poder en ti y tampoco al revés. Esto es lo primero que aprendemos mirando a los ojos a alguien que está a punto de morirse. Quinto punto. Por esto, hace poco hablaba de la realidad del tú como algo que puede también asumir el rostro de un enemigo. Hay expresiones, frases de Jesús que los curas comentan a regañadientes, como por ejemplo, dar la otra mejilla o amad a vuestros enemigos. Casi nadie, incluso entre los bautizados, cree en estas frases. La primera, por ejemplo, parece como una suerte de chiste. En 60 años de vida solo he oído esta frase solo cuando la gente te dice yo no soy uno de los que te dan la otra mejilla, como si en su vida hubieran visto a alguien haciéndolo alguna vez. O, pero tú que eres cristiano, ¿no tendrías que dar la otra mejilla? Y por lo que atañe a la otra expresión, es incluso peor, porque tampoco se puede considerar como un chiste amar a nuestros enemigos, ni mucho menos. Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Es decir, Dios tiene que ocuparse de lo extraordinario, yo me encargo de lo ordinario. ¿Quién es el enemigo? Para retomar lo que acabamos de decir, el enemigo es alguien que sigue reglas distintas de las mías, tan distintas que incluso pudiera matarme sin que yo tampoco sepa el por qué. Y les aconsejo leer, para los que no lo han hecho todavía, No es un país para mayores, de Cormac McCarthy. Y al revés, el enemigo es la realidad empedernida, que es distinta, a veces incompatibles con nuestros proyectos más bonitos. Enemigo es quien causa estragos en nuestras ciudades o en las suyas, pero el enemigo es también quien no aprueba un proyecto muy bonito al que llevaba semanas trabajando tan solo porque no lo entiende. Enemigo es el que dice que una novela mía es muy fea y tampoco la ha leído. El enemigo es quien nos bloquea la carrera para favorecer a un amigo suyo que sabemos que es totalmente incapaz. En fin, enemigo es uno para el que nosotros a su vez somos enemigos. El enemigo, como en la rutina, no se puede quitar de la vida. Inténtenlo, no lo conseguirán. O si lo conseguirán, acabarán siendo insatisfechos, como con un vacío. O quizás serán tan malos que tampoco se darán cuenta de este vacío.
Por esto, amad a vuestros enemigos significa, según yo, 3 cosas. 1, amad vuestra vida, incluso frente a los que quieren quitárosla. 2, amad la vida, incluso de vuestros enemigos. Amad lo que existe dentro de ellos. 3, no dejáis de amar lo más bonito que habéis recibido, y defendiéndolo incluso de esa parte de vosotros mismos que ya no lo comprende, que ya no lo entiende. Una solicitud de enfrentar una posición de adversidad que ante todo es nuestra. Sexto punto. Una belleza inmerecida. El tú, lo acabamos de decir, es un drama. Decir tú es la experiencia dramática más elemental que exista. Y lo siento por leer, por favor, sed pacientes, pero cada vez más soy menos capaz de hablar delante de un público, entonces les pido perdón. Es que parece que soy muy inadecuado, perdón. Para decir tú hay que ganar algo, hay que abatir una muralla. Incluso nuestro amigo más querido puede asumir el rostro del enemigo. El problema no se puede resolver. ¿Y por qué? Simplemente porque tú somos ante todo nosotros mismos. Nosotros muy a menudo somos los peores enemigos de nosotros mismos. Por esto David Foster Wallace dice que haría falta tratarnos como trataríamos a un buen amigo, a un amigo importante o a un hijo nuestro que amamos más de nuestra vida. Pero qué ternura tenía este escritor. Una vez en 1979, junto con el que se habría convertido en mi mejor amigo, creo que he tenido como 4 mejores amigos en mi vida, nos fuimos de viaje 2 semanas a París. Yo estudiaba en la Universidad Católica y él en la Estatal. Hacía poco que nos conocíamos, pero bueno, me quedaba bien y hemos decidido irnos a París juntos. Y habíamos comprado, y esto se lo recordarán las personas un poco más mayores, los billetes cerrados del tren, es decir, no se podía cambiar el billete de vuelta y teníamos que pasar 12 días en París, sí o sí. Pero, ¿cuál fue el problema? Que el segundo día nos peleamos. Empezamos a pelear muchísimo, como 2 universitarios pueden hacer, porque empezamos a hablar de filosofía y acabamos peleándonos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuál es la primera evidencia. Y él, mi amigo, hablaba de su existencialismo de la Universidad Estatal y yo con mi neotomismo de la Universidad Católica. Bueno, estábamos a punto de pegarnos incluso. Y como he dicho, el billete de vuelta lo teníamos después de 12 días de infierno. Esto es lo que pensaba yo y seguro que lo ha pensado él también. No hablamos durante 2 días. Esto es lo que fue el enemigo para mí en ese momento. No era Hitler, no eran los comunistas, no eran los nazis, sino que mi amigo. Entonces, lo que me ayudó en ese momento en realidad fue lo mismo que me ayudó a lo largo de mi vida. Tenía que combatir mi enemistad esperando que él lo hiciera a su vez y al final él lo hizo. Y me dije, yo soy el enemigo. Esto es lo que pensé. ¿Y qué es lo que me ayudó? Ante todo, el recuerdo de lo que había recibido, el privilegio que se me había dado, o mejor, regalado. Me encontraba en París con un amigo y eran unas vacaciones inesperadas. Iba a misa en Saint-Germain-des-Prés, daba vueltas y pasaba por el río Siena y los Bouquinistes, subía las escaleras hacia Montmartre. La belleza dominaba. Había conocido una promesa de felicidad que se me había dado sin que yo tuviese ningún mérito. Y en ese momento me di cuenta de eso por primera vez, porque cuando tenía 23 años no era fácil pensar que otro había tenido piedad de mi nada. Porque si hay alguien aquí que tiene 23 años y piensa esto, es un hombre grande. Y entendí que esa era la fuente de mi regocijo. Yo era joven, era bastante simpático, tocaba la guitarra y yo, claro, no pensaba que fuese nada, sino que fuese muy chulo en realidad. Pero ese día algo cambió en mi vida.
¿quién me había dado todo eso? ¿Quién me lo había regalado? Esto es lo que me pregunté. Es decir, ¿quién tuve piedad de mi nada? Jesús. Se llamaba Jesús. Jesús me había enseñado que nosotros nacemos para ser felices, vivimos para ser felices. Esta es la vida. Mi vida era una belleza inmerecida. Vamos a entendernos. Es justo que exista un tiempo para la despreocupación y es injusto si no existe ese tiempo. Y haciendo referencia otra vez a la exposición sobre los migrantes, ¿cuántos de ellos tienen 13, 15, 18 años? Son números asombrosos. Pero quien ha recibido un don tiene que preguntarse quién se lo ha regalado. O en cambio no se crece. Y en realidad Italia, Europa y el mundo, la Iglesia, todos necesitan a personas maduras, adultas. Y luego hubo los años difíciles, los del dolor, de las enfermedades. Se nos pidió separarnos de las personas más importantes para nuestra vida y fue como perder una mano, un brazo. Fue como ver mi sangre fluir hacia una alcantarilla y me pregunté muchas veces si mi destino no se acabara en la nada en realidad. Tuve que decir adiós a muchos, pero no solo los conmovedores, sino que también los malos, los violentos. Y sin embargo, la conciencia del don que me había sorprendido en los años de la despreocupación nunca se fue. Es más, afloró y se convirtió en una nueva conciencia que antes no tenía. Siempre ha habido alguien que nos ha ayudado a no olvidarnos y incluso el lugar en el que nos encontramos. Yo estuve aquí, ¿cuántas veces? 48, 49 veces. Bueno, son 49 veces que se me ayudó a no olvidarme de este don, porque un don es como una marca de fuego y no te lo vas a quitar ni del alma ni del cuerpo. Y claro, podrías negarlo, pero sería mentira. Y esto es lo que nos dicen las lágrimas amargas de Pedro. En otras palabras, tú eres un bien para mí porque eres gratuito, porque eres un don. Séptimo punto, lo más bonito que recibimos. Los cambios que están ocurriendo delante de nosotros en forma de carnicerías muchas veces incomprensibles y por el empuje de una migración humana que nunca ha sido tan grande en toda la historia, necesitan a nosotros. Nuestra decisión. Se necesita una posición culturalmente interesante y, añado, entera y completamente personal. Y da miedo que delante de acontecimientos como estos y otros, nuestra respuesta a la pregunta acerca de qué es un hombre, una pregunta que en la historia todo el mundo se planteó y que parece ahora nadie se plantea, es una respuesta titubeante y asustada, y que muchas soluciones a la vanguardia no son más que una repetición suave de principios que ya se enunciaba en el tiempo de Hitler y de Goebbels, es decir, la diferencia entre el hombre concebido como fin y el hombre concebido como medio, algo horrible que ahora el mercado global transformó en lo normal, como demuestran muchas prácticas hoy aprobadas como la fecundación heteróloga o la así llamada maternidad subrogada o también llamada alquiler de útero. Esto, claro, no quiere decir que un hijo nacido de esta manera no pueda convertirse en un santo y que tampoco puedan serlo dos padres homosexuales que eligieron esta solución. Estamos hablando del pecado y no del pecador. De no ser así, ¿quién se salvaría? Un escritor tiene que saber una cosa sí o sí, si no, no puede ser escritor, que los principios y las leyes que valen para las pequeñas cosas valdrán incluso para las grandes. El escritor no mira los detalles después de haber hecho el dibujo general, empieza por los detalles, quizás porque en la imprevisibilidad de los particulares, de los detalles, más que en los grandes proyectos, el dibujo empiece a desvelarse. Y quiero contarles a un episodio que se me ocurrió hace algunos días. Un muy querido amigo mío, que muchos de ustedes conocen, un periodista que tenía un buen trabajo, un trabajo que le gustaba y que le satisface también, me dice que va a cambiar entera y completamente su vida. Algunos hechos, acontecimientos en su vida, yo no quiero nombrarle porque no es justo y no voy a nombrar tampoco los hechos, pero
Algunos de estos acontecimientos, de los que nacieron algunos artículos suyos también, le empujaron a partir hacia un país lejano y muy distinto de Italia, en una situación y a desempeñar un trabajo que, esto es lo que me dijo él, no sabe si le va a gustar, si le gustará. Yo estaba a punto de decirle, pero estás loco. Y pongan atención ahora, por favor, porque es una cosa sencilla, pero como todas las cosas sencillas, es difícil. Y le estaba para decir, estás loco, pero de repente me quedé asombrado. Nos encontramos en un bar y yo, en un momento dado, me quedé tan asombrado. Era un asombro increíble porque esa manera suya de decir sí a circunstancias imprevisibles era como un sí. Tuve esta percepción, un sí a la ley que gobierna el universo. Un sí a la naturaleza profunda de las cosas creadas, que no es nuestro proyecto, el tenerlo todo, nuestra satisfacción. Y entendí que esa manera de actuar era una manera más humana y más ordenada, incluso para mí, para mi vida, que yo tenía que aprender que incluso para mí siempre es verdadera en cada instante la razón por la que mi amigo, y no saben el dolor que esto me provoca, se irá de Milán. Nada se puede dar por sentado. Todo se nos da, se nos regala en cada instante. Esta es la ley, esto es el orden y no es un sentimiento, y yo tengo que sacar las consecuencias de eso. Por esto entendí que es lo más bonito que un hombre puede recibir como don, es decir, la comunión, que no quiere decir ser amigos, siempre ir de acuerdo, sino que testimoniarnos los unos a los otros en la debilidad extremada de nuestras vidas, la presencia de un entramado más grande, más profundo, más gratuito de las cosas, al que solo hay que decirle sí. Como decía mi amigo, en ese país lejano afloró algo que ni yo, ni cualquier otra, ni ninguna otra persona podía imaginar. Ninguno de nosotros lo produjo, ni podía producirlo, crearlo, y yo voy para servirlo. Y lo bonito de esta posición es que es verdadera en todos los casos, no solo si tengo que irme a Burundi o Venezuela, sino que también, como es mi caso, tengo que escribir una novela para decidir qué historia contar y cómo. Aprendiendo cada vez más a tener una posición como esta, y me doy cuenta de que ya no me escandalizo de todo lo diferente y de todo el horror en el que hemos vivido, podemos decir, todos los días en estos últimos meses. Si un amigo te enseña lo que significa responder a un don, a la realidad como don, tú aprendes a leer ese don incluso delante del enemigo. Amad a vuestros enemigos. Y voy concluyendo. La respuesta cultural frente a cambios como el que nos guste o que no nos guste están ocurriendo, y fuentes seguras nos dicen que este solo es el comienzo y que va a cambiar de manera definitiva nuestra manera de vivir y también nuestras ciudades, las vidas futuras de nuestros hijos. Decía, la respuesta tiene que basarse, es la única solución, basarse en la manera en la que yo miro a mi mujer, miro mi casa, miro a mi compañero de trabajo. Hay que recuperar la idea de un hombre en el que se basa nuestra historia, cuando en la polis o en la república, un hombre empezó a ser importante no porque fuese hijo o nieto de fulanito o porque la pensaba en una cierta manera, sino que simplemente porque era un hombre. Todas las limitaciones de las distintas mentalidades en las que ocurrieron estos hechos, sin embargo, no han conseguido borrar su importancia. La vida, nuestra vida, mi vida, hemos tardado siglos, milenios en construir una forma de vida buena, bonita, una vida bonita para todos. Levantarse por la mañana, abrir las ventanas, preparar el café, ir a trabajar, encontrar a otras personas como la nuestra y encontrar a ojos dentro de los que hay esperanzas, preocupaciones, cansancio, afectos, dolores, expectativas, y luego pensar en que cenar, dar un paseo en el parque, ir a encontrar a un amigo que se está muriendo, y hablar con un hijo que ya no quiere ir al colegio, sentir el rumor de nuestros pasos en el balasto, respirar el aire frío y limpio de enero, irse a una tierra lejana y desconocida, decidir cómo tienen que estar las plantas en la sala de nuestra casa, colgar un cuadro, ir a una exposición, mirar un partido con amigos, aceptar de manera humana la noticia y el hecho de que tarde o temprano moriremos. Podrán llevarnos
podrán quitarnos todo esto, pero para que esto suceda tendremos que tenerlas con nosotros sin tirarlas al aire. Muy a menudo pienso en el hecho de que nosotros somos los primeros que desperdician esta vida buena, bonita, en nombre de algo que instintivamente nos atrae más, mientras que en realidad solo rechazamos las dificultades y la responsabilidad que implica una vida buena. Claro, como dice Eliot, la sangre seguirá derramándose por los peldaños del templo, pero para que esto suceda hace falta construir el templo primero. Nuestro mundo va a cambiar de manera profunda, pero a todas las futuras generaciones tendríamos que ser capaces de decirles: amigo, los que vivieron antes que nosotros llevaron siglos y siglos trabajando para que yo entendiera que el valor de tu vida no está entre mis manos, porque tampoco el de mi vida está entre mis manos. Aunque si ahora me mates, no te olvides de eso. Todo es gratuito, cada uno de nosotros es un don, por eso tú eres un bien para mí. Espero que tú también seas capaz de repetirlo un día, o por lo menos que lo digan tus hijos o los hijos de tus hijos. Gracias. Grazie. Gracias, Luca. Creo que lo que nos has dicho, todo lo que nos has evocado, porque es más que dicho, es como la narración de una experiencia que has vivido, aunque la forma no era la de la experiencia, pero lo que has dicho es la historia tuya, la historia de tu persona. Por eso es hasta el fondo verdadera. Y como todas las cosas verdaderas, creo que todas las cosas que tienen la fuerza de la experiencia y no de la ideología, no de los sistemas, como los has llamado, todas las cosas verdaderas entran en relación conmigo y entran en relación con todos los que las han escuchado como una hipótesis de mirada, de lectura sobre la vida, sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Una experiencia verdadera que se me comunica en mí, para mí, es una hipótesis para mirar a mi vida y para mirar todo lo que me rodea. Invito a todos ustedes y me invito a mí misma a guardar en el corazón lo que hemos escuchado esta tarde y de utilizarlo. Permíteme esta palabra fea. No, dice, no es fea. No es fea porque es humana, describe lo humano. Utilizarla, decía pues, como hipótesis de lectura sobre todas las cuestiones, todas las temáticas de las que se va a hablar en estos días a venir. Porque la experiencia del otro se convierte en una hipótesis de mirada para mí. El gran desafío es esta mirada, mirar al tú como algo dado, como algo que se me ha dado gratis, como nos decía ahora Luca. Esto es suficiente para afrontar la vida. ¿Aguanta el golpe de la vida? Porque vivimos en un tiempo en el que solo lo verdadero aguanta, solo lo que pasa a través de la carne nuestra, porque es demasiado dramático este tiempo para pensar que solo con convicciones basta.
Hoy necesitamos algo que pase a través de la vida, que convenza porque implica la vida. Y si algo convence porque implica la vida, entra en mi vida, nadie me lo podrá quitar. Nunca, jamás. Pero este recorrido de la convicción no es ideológico, es un recorrido de experiencia frente a la realidad, que el tú sea lo que hemos escuchado, es una hipótesis para mirar. Y si yo lo voy verificando en la vida, que es una hipótesis válida, que aguanta el golpe de la vida, nadie me la podrá quitar. Hoy en día hace falta gente que tenga esta certeza que nadie te puede quitar. Y creo que también un lugar como el meeting, humildemente, porque el meeting es algo pequeño frente a los dramas del mundo, pero también el meeting existe para poder contribuir, para que esta certeza que se verifica en la experiencia de un diálogo, afrontando las cuestiones en relación con otros, el meeting así, de esta forma, desea que esta certeza pueda crecer. Hacemos todo por eso, si no, no lo haríamos el meeting. No son tiempos para organizar cosas que nos sirven para el mundo, y lo digo con una gran convicción. Si nosotros seguimos organizando un evento como el meeting, es porque creemos que realmente puede ser útil. Y puesto que creemos y vemos que mucha otra gente cree que es útil, hemos incrementado esta campaña de recogida de fondos para el meeting, alentados por la experiencia positiva, especialmente del año pasado. Por eso la relanzo desde aquí. En todos los pabellones encontraréis numerosos lugares en los que se puede donar. Las donaciones tienen que tener lugar únicamente en estos puntos que se pueden reconocer a través del logo de la campaña. Y creo que es importante esta observación. Hay que dar en ese lugar y no de otra manera. Gracias a todos, buena velada y buena continuación de este meeting.